Ok, convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico esencial que se utiliza en las remotas, IEDs, medidores, etcétera, para poder convertir las señales de campo, señales analógicas, en señales digitales y estas poderlas transmitir a través de un protocolo de comunicaciones. Las señales analógicas son todas las que tienen variación en su amplitud y periodo de tiempo. Señal digital, cada signo que codifica puede analizarlo como una magnitud. En inglés se les conoce como ADC, Analog Digital Converter, o DAC también, que es lo contrario, es Digital Analog Converter, que convertiría de digital a analógico. Por ejemplo, en la subestación tenemos en el campo lo que son amperes, kbs, etcétera. Todas esas mediciones necesitan llegar a un convertidor para que a través de la remota o el IDE, la mande a la maestra y a su vez llegue ya en la maestra a la interfase hombre-máquina y pueda representar esos mismos valores. Todos los equipos que manejan entradas analógicas como RTU y CIDES usan el protocolo de comunicaciones para poder enviarlas como codificación digital. Para poder obtener y manejar esas señales analógicas de manera segura, en las subestaciones se utilizan equipos como TPs y TCs. Bueno, ¿qué son? El TP es un transformador de potencial, que es para voltaje, y maneja un RTP o una relación de transformación de potencial. Por ejemplo, el primario puede tener miles de volts y el secundario ya nada más manejaría cientos de volts. Y ejemplo, un RTP sería 1000 a 1, que sería por cada 1000 volts aquí, en el secundario generaría un volt, o un kb a un volt. Y su factor de escala, entonces para sería 1000, que es hacer la división nada más de Existen también los transformadores de corriente, o TCs. También manejan una relación RTC, relación de transformación de corriente. En la línea puede haber cientos o miles de amperes. En el TC, menor o igual a 10 amperes. Ejemplo, un RTC de 600 a 5 tendría un factor de escala de 120. Por ley de Ohm, en corriente directa la potencia P va a ser igual al voltaje por la corriente. Pero para corriente alterna se manejan otras potencias, como son potencia activa, que es P, potencia reactiva, Q, potencia aparente, que es S, y un factor de potencia Fp. Es lo mismo, nomás voltaje por corriente, por el coseno del ángulo teta, serían watts, los otros serían bars, los otros serían volts ampere, y el factor de potencia sería el coseno del ángulo teta o la potencia activa por la potencia aparente, donde teta sería igual al coseno de Fp, o también teta sería igual al coseno de potencia activa entre potencia aparente. Ok, ¿por qué comento esto? Porque con estos dos equipos podemos obtener ya también potencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace a través de otros equipos que se llaman transductores. Un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro tipo de energía más manejable. Pudieran pensar que un transductor sería un TP o un TC, pero no es así, porque esto nada más disminuye lo que hace, no convierte, sino nada más disminuye de un lado lo que entra de energía y lo que sale. En cambio, un transductor sí convierte un tipo de energía en otra. Hay transductores de voltaje, de corriente, de watts,
de presión, de velocidad, de nivel, etcétera. Hay muchos tipos de transductores. Para el sistema eléctrico, que en lo que vemos para DNP3, existen transductores de frecuencia. Entra aquí el voltaje de la red eléctrica y a su vez entrega una salida en miliamperes, de acuerdo al offset que pueda manejar este equipo. Aquí, por ejemplo, maneja más o menos 5 Hz de desviación en 60. Entonces pueden ser 5 Hz para arriba y 5 Hz para abajo. De las 60 Hz nominales que maneja la red eléctrica aquí en México. Para la corriente existe un transductor de corriente y este transductor hay de esta marca Transdata y la marca RIF, Rochester Instrument System, son dos de las mejores, son muy buenas en el mercado, ya tienen muchos años. Por ejemplo, necesita alimentación, una alimentación aparte. Aquí entra la entrada del TC, la salida del TC, perdón, y aquí ya sale en miliamperes, que en este caso aquí la salida indica que es de 4 a 20 miliamperes. Y la entrada es de 0 a 5 amperes. Este transductor, en cambio, es autoalimentado. Aquí nada más entra la corriente de lo que sale del TC y aquí sale la corriente en miliamperes del transductor. Y no es autoalimentado. Aquí están los datos de placa. Todos ellos tienen datos de placa y las conexiones que van. Si ven aquí, tienen estos son para hacer ajustes. Todos ellos ya vienen de fábrica, pero a veces hay que ajustarlos con el paso del tiempo y con unos equipos especiales donde se meten corrientes y voltajes ya bien conocidos. Con eso se puede determinar la corriente de miliamperes. Voy a remarcar una cosa muy importante. Estos transductores que se conectan ya sea en la remota o en un gabinete aparte, porque esta salida va a ir a la entrada analógica, los TCs tienen unas peinetas, unas regletas, donde llegan ahí y de ahí llegan aquí, se conectan aquí. Esas peinetas para los TCs tienen unos puentes que al quitarlas se cortocircuita la señal. Entonces, en ese momento, al cortocircuitarlas, ya podemos liberar la conexión aquí. ¿Por qué se hace eso? Porque si quitamos la conexión de un TC y lo dejamos abierto, es muy peligroso. Aquí se generaría un alto voltaje y es muy peligroso para una persona que esté trabajando en eso. Entonces tengan mucho cuidado. Antes de desconectar esto, hay que cortocircuitar, hacer un cortocircuito en esas dos líneas antes de quitar este dispositivo para cambiarlo. Transductores de voltaje, estos son autoalimentados. Aquí, como ven, tienen su entrada de 0 a 150 volts de corriente alterna. Este es un tipo. También tiene su calibrador. Esta es su salida. Y su salida va de 0 a 1 miliamper de corriente directa. También, el RIS. También, de igual manera, es también de 0 a 150 y de 0 miliamper. Y tenemos también transductores de Wattbars. Entonces, a estos transductores se va a conectar corriente y voltaje. Como ya vimos arriba, para poder obtener potencia, pues necesitamos corriente y voltaje. Entonces, estos también, y estos hay que alimentarlo, este tipo de transductor. Este es de 500 watts bar por elemento. Es de 5 y 120 amperes. Es de 3 fases, 4 hilos, 3 elementos.
Este es de, solamente este es de dos elementos. Tiene su voltaje AB para su voltaje BC, con su polaridad, aunque es corriente alterna, va polarizado, su corriente IC y su corriente IA y su salida. Este no dice aquí, pero debe ser igual de 0, de 0 a 1 miliampere. Este es de puros watts. Este es de watts bars. Este podría ser el común, este pudiera ser watts y este pudiera ser bars. Pero ahorita lo vemos acá abajo. Estos son los diagramas de conexiones. Esta es la línea de alto voltaje en la subestación. Pueden ser 115, 230, 400 mil volts, 13.8, 34.5, etc. Y este es el símbolo del TC. Este es un TP. Este punto que ven aquí es el polarizado. Y aquí dice dónde va conectada y la alimentación externa que se necesita. Este es el común, como comenté antes. Estos son watts y bars. Este da dos mediciones. Este es un elemento, un TP, un TC, dos elementos, dos TPs, dos TCs, tres elementos, tres TPs, tres TCs. Estas son las fases A, B y C. Ok. El convertidor, viéndolo de un bloque grande, tenemos la señal física que viene ya de los TCs y UTPs. Está el transductor. Aquí hay que hacer un acondicionamiento antes de entrar al convertidor analógico digital. Este también tiene una señal que le va a llegar a él, el mismo, pues una referencia y su salida digital. El acondicionamiento puede ser los transductores, los convertidores, perdón, pueden manejar de 0 a 5 volts más o menos, de 0 a 10 volts más o menos, etcétera, de voltaje directo. Depende, hay varios. Como vimos por la ley de Ohm, I es igual a V entre R, I es corriente, amperes, V es voltaje en volts, R es resistencia en ohms. Despejando de esta fórmula tenemos que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Entonces, ya si tenemos la salida del transductor es de 0 a 1 miliampere, que sería igual a de 0 a 0.001 ampere, y la entrada al convertidor es de 0 a 5 volts, entonces podemos calcular qué resistencia es la que lleva el convertidor. En este caso son 5000 ohms o 5 kilo ohms. Eso es como va a tomar la entrada. Los transductores, como vimos, tienen salidas en miliamperes. Entonces, y los convertidores tienen entradas en volts. Entonces hay que hacer una adaptación para que podamos tener a través de una resistencia la caída de voltaje que necesitamos. Aquí circularía de 0 miliampere, que sería, aquí podríamos tener la caída de 0 a 5 volts, que iría la entrada al convertidor. Esta es una resistencia de 5 kilo ohms, sería una resistencia con bandas de color verde, negro y rojo. Este es un código de colores donde vimos que verde es 5, la primera banda, la segunda era negro, es 0, son 50, y el rojo es por 100, son 50 por 100, son 5000. Es lo que le da, y una banda de tolerancia en por ciento de la resistencia. Más o menos puede variar ese valor, y esa es la caída que va a tener. Esto puede ser por si a lo mejor ustedes diseñan algún convertidor y pues así más o menos hacen el cálculo. Otro condicionamiento que se hace es la multiplexación. Es el hecho de poder combinar varias entradas en una salida. Como sabemos, las entradas analógicas pues son varias. Entonces tengo que checar cada una de esas entradas y hacer la conversión. Entonces aquí podemos tener un dispositivo electrónico que puede ser
dos formas, puede ser de estado sólido o mecánico, puede ser con relevadores o estado sólido, donde a través de una señal le indicamos que esta entrada se va a activar, pasa por aquí, aquí le decimos si codifica a 16 o 32 bits, o otro puede ser que le diga qué dirección es, donde en el procesador interno que tiene la remota sepa con qué dirección va a salir esa información, con ya un formato digital, en hexadecimal. Más aparte tiene el voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es con el que se alimenta el equipo electrónico o el convertidor. ¿Por qué se utiliza esto? Son dos voltajes, positivo y negativo. Esta referencia es el voltaje que se pone en el convertidor para tomarlo como referencia a las variaciones de voltaje de alimentación del mismo, para considerar si el valor de salida es confiable. Este valor siempre debe ser menor al voltaje de entrada del convertidor y esta referencia debe ser positiva y negativa. Por ejemplo, tenemos una alimentación de 5 volts, en una entrada del convertidor de más o menos 5 volts, una referencia positiva lo dejamos en 4.5, referencia negativa de menos 4.5. Entonces de repente la alimentación baja a 4.8. Entonces las referencias bajarían los 200 milivolts, que sería 4.3 y menos 4.3. ¿Esto qué haría? Que activaría la bandera de reference check. Si recordamos las referencias en las entradas y salidas analógicos, el bit 6 es el que me indica la referencia de check error. Este me está indicando que pues, no son muy confiables las mediciones en el convertidor. La resolución del convertidor, los convertidores se dice o se manejan cuando se dice que tienen una resolución. Son los bits que van a manejar o las cuentas. Uno de 12 bits manejaría estas cuentas, que sería esto en hexadecimal. El de 16 manejaría de estas cuentas a estas cuentas y sería esto en hexadecimal. El de 32 bits sería esto y en cuentas y esto en hexadecimal. Para DNP3 manejamos entre 16 y 32 bits. Estas cuentas cuando estas cuentas llegan a su máximo valor, se haría o el positivo o el negativo, también se activa la bandera de overrun en el bit 5, que está saturada la medición, o sea, está llegando a su máximo valor de cuentas. Los convertidores también manejan el orden del bit, o sea, tienen que decir o hay que indicarles, pero ya viene todo eso de fábrica, qué orden de los bits van a manejar. Van a manejar, por ejemplo, si van a enviar una información de 25.093 cuentas, esto sería 6205 en hexadecimal, en 16 bits. Si se manda en Big Endian, si está indicado para mandarse en Big Endian, mandaría primero 62 y luego 05, que es la parte del bit más alto. Para Little Endian, que maneja DNP3, se mandaría primero 05 y luego 62. Entonces, conociendo el protocolo y si saben qué tipo de unidad maneja el protocolo, entonces saben cómo se va a enviar esa información. Ejemplo, tenemos un convertidor, vamos a convertir de analógico a digital. Tenemos una línea de 115 kb, un TP de 1000 a 1, la lectura en las subestaciones de 114.87 kb de entrada.
este, y la entrada al transductor, de lectura, perdón, en carátula, y la entrada al transductor es de 0 a 150 volts ampere, volts de corriente alterna. La salida es de 0 miliampere. El convertidor es de 16 bits y la entrada es de 0 a 5 volts, con una resistencia de 5000 ohms. Ok. ¿Qué necesitamos? Bueno, entonces, este se ve en el video de base de datos y escalamiento. Tenemos la saturación del transductor, es de 150 volts. Tenemos un TP 1001, y la lectura en kbps sería 114.87. Entonces, como vemos aquí, la escala máxima serían 150 kbps. Entonces ya tenemos un dato aquí. Eso es lo que vamos a tener como escala máxima. Las unidades de ingeniería primaria, pues son estas, es la entrada al TP. Y las unidades del secundario, que es el Secondary Engineering Units, sería lo mismo, pero esto sería en volts. Entonces la entrada al transductor de 150 tendríamos una entrada en 114.87 volts. Para la corriente tendríamos una corriente en miliamperes de 0.7658 miliamperes, 7658 miliamperes, 0.77. Entonces, ¿qué voltaje vamos a tener en la entrada del transductor? Si vamos y lo medimos, tenemos esto por 5 volts. Esto nos daría esto por 5 sería igual a 829 volts. Eso es lo que mediríamos. Inclusive podemos medir la corriente en miliamperes en el transductor, lo ponemos como un perímetro, un multímetro, y ahí podemos ver esa corriente. Quitamos ahí, medimos en las puntas puede ser en la salida del transductor o en la entrada de la tablilla de la entrada analógica. Y eso es lo que debemos de tener en ese momento que está midiendo eso. Para las cuentas, como vemos aquí, para las cuentas vamos a tener en cuentas 25.093 cuentas. Eso es lo que debemos de tener, que es lo que debe estar saliendo. Y de igual manera sería en hexadecimal 6205. Eso es lo que tendríamos en hexadecimal. Esto es lo que tendríamos ya como salida del convertidor. El porciento total, para todas las mediciones casi lo puedo tomar aquí de los miliamperes, y diría que esa medición está en un 76.58% para todo. 76% de 150 kb, de 150 volts, de 1 miliampere, de 5 volts y de 32.700 cuentas. Es como así lo tendríamos. Y el mensaje que mandaría a la remota sería, por ejemplo, sería este mensaje, y aquí tendríamos los
6205 en hexadecimal. Eso es lo que tendría que estar mandando la remota para mandar las 25.093 cuentas del punto, de ese punto cero. Es un ejemplo. Y entonces, ahora haría para escalar en la maestra convertiríamos de digital a analógico. En el video del scaling ya explico eso, pero aquí lo voy a explicar rápido. Las unidades de ingeniería primaria, la fórmula normalizada es el valor RAW para 16 bits entre 32.768 por el factor, aquí lo pueden leer, factor a plena escala por el factor de escala. Y para 32 bits, pues es dividido entre estos millones de cuentas. Y entonces habría tres fórmulas que es lo mismo, nada más que sería el factor de escala, sería el RTP o por RTC o por RTP y RTC para los watts bar. Y la maestra, ya haciendo la conversión la maestra, haría toda esta conversión y me daría 114.866.64 volts, que es el equivalente a 114.87 kilovolts. Es así como se haría. Me faltó comentar para los TC, para los transductores de voltaje, en los transductores de voltaje, ahí lo que se hace es en las terminales, ahí lo que se hace es se quita el puente. Al quitar el puente de la tablilla, esto deja de estar alimentado y uno ya puede trabajar aquí. Aunque si se desconecta manualmente de aquí, no hay ningún problema, pero al poder desconectarlo podemos hacer algún corto. Entonces no conviene. Y de hecho hay que recordar que estas conexiones van directo a campo. Vienen de campo, entonces lo mejor es no agarrarlas para nada. Mejor es desconectarlas con los puentes. Cortocircuitar corrientes en TCs y para transductores de corriente y para abrir puentes para los transductores de voltaje. Es más o menos así como se manejan se hacen las conversiones de analógico a digital. Ok.